Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cámara y sus regiones. Está hoy con nosotros un representante de la Cámara muy especial, un invitado que es recién elegido vocero del Partido Conservador acá en la Cámara de Representantes. Se trata del doctor Carlos Augusto Rojas, desde luego miembro del Partido Conservador y miembro de la Comisión Primera. Representante, gracias por estar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amable poder compartir a través de este espacio con todos los colombianos. Bueno, además mucha suerte en ese papel tan importante y un orgullo para su departamento representar a nivel nacional el glorioso Partido Azul. Sí, yo creo que esta es una honrosa delegación que me ha hecho el partido, que tiene que traducirse indudablemente en más y mejores oportunidades para interlocutar con el gobierno nacional, para interlocutar con los demás partidos y para poder hacer que primero el partido como institución de la República que le ha aportado tanto a la democracia se pueda fortalecer a través de la gestión de los parlamentarios en la Cámara de Representantes, pero además que como partido podamos entregarle a los colombianos soluciones y respuestas a las diferentes inquietudes y dificultades que todos tenemos en el país nacional. Yo creo que esta es una honrosa delegación que me hicieron y que aspiro pidiéndole a Dios todas las facultades para poderlo desempeñar de la manera más adecuada. Representante Rojas, usted es miembro también de la Comisión de Paz y la Comisión de Derechos Humanos. Hablemos de su departamento, el Huila, que ha sido víctima durante muchos años del conflicto armado por su vecindad que tiene con otro querido departamento, pero también víctima de este proceso de conflicto armado que es el Caquetá. Ese tema, sé que a usted no lo deja dormir. Hay un tema gravísimo allí, el tema de las víctimas. ¿Cómo piensa usted enfrentar este tema desde la comisión y como vocero del partido? Es un tema que hemos venido trabajando, algunos de manera un poco tratando de confrontar con nosotros, nos dicen que no somos de la Comisión de Paz sino de la Comisión de Guerra, pero yo soy de la convicción que las verdades hay que decirlas de frente. Sí, claro. Yo evoco mucho a un patricio conservador de la década pasada, Gilberto Alzate Avendaño, que decía que no traigo cicatrices en mi espalda porque mis verdades las digo siempre de frente. Yo hoy debo decir que por decir mis verdades de frente traigo cicatrices en la espalda, después de 2 atentados que me ha hecho la guerrilla en el ejercicio de mi vida pública. Pero es una verdad de apuño que no podemos ocultar. Mientras en La Habana toman mojito y fuman tabaco y se dan abrazos y los líderes del grupo terrorista de las FARC como actores de premier salen bajo los flash de las cámaras a posar y a decir cualquier cantidad de cosas y a confrontar inclusive al mismo gobierno con quien está sentado en la mesa, pues otra realidad se vive en nuestras regiones. El departamento del Huila no es el vecino precisamente del Caquetá o del Putumayo. El departamento del Huila ha sido foco de la accionar de la insurgencia armada propiamente de las FARC y hemos tenido pues que vivir uno de los o varios episodios que el país recordará gravísimos, como el asesinato de 11 concejales en el municipio de Rivera, como que nos aterrizaron un avión para secuestrar a un senador de la República en una carretera, como que se tomaron el edificio de Miraflores, como que se metieron al Consejo de Neiva, como que nos asesinaron a buena parte de la dirigencia del departamento, secuestraron a otro tanto. Pero otra realidad que se vive hoy es que miles de huilenses tienen que todavía ir a regiones apartadas del Caquetá o del Putumayo a pagar las extorsiones. Y cada 8 días, en horas de la madrugada, escuchamos los estruendos de las bombas que ponen tanto en Neiva como en otros municipios del departamento, presionando porque los comerciantes o los campesinos o los industriales no ceden a la presión de las vacunas y el chantaje de la subversión. Entonces, hay que decirnos la verdad. Yo estoy en la Comisión de Paz, todos queremos y anhelamos y abrazamos la paz, pero la paz no puede ser a cualquier costo. La paz tiene que reivindicar unos derechos, tiene que reivindicar la memoria de las víctimas. Representante, en los últimos años el Huila, gracias a su riqueza petrolera, ha sido escenario de muchas compañías que desarrollan allá una exploración, una explotación de esta mineral, dentro del marco también de esa locomotora mineroenergética que impulsa el presidente Santos. Sin embargo, eso también tiene sus consecuencias negativas en el tema de la infraestructura. Me hablaba usted de cerca de 700, 800 tractomulas que circulan diariamente por las vías principales que salen hacia Espinal, hacia el Tolima, hacia Bogotá. ¿Eso es cierto? Es absolutamente cierto. Que tiene cierto. acabada pues, totalmente la infraestructura vial principal. Totalmente. Yo le he dirigido
3 comunicaciones ya a la señora ministra del Transporte y al Instituto Nacional de Vías. Tuve una dura confrontación con el anterior director del Instituto Nacional de Vías, el señor Rosado, en un debate en la ciudad de Neiva, en la que le pedí la renuncia por mentiroso y por irresponsable con nuestro departamento del Huila, pero igual no hemos avanzado en nada con el cambio de actores dentro de estos ministerios. Mire, la vía esta es la troncal del Magdalena, la ruta 45, que pasa por el Espinal, por Neiva, Pitalito y va hacia el departamento del Putumayo. De allá justamente, y de la ciudad del municipio de Gigante y de la ciudad de Garzón y del suroccidente, salen diariamente tractomulas cargadas con crudo. 650, 750 diarias. Tienen totalmente acabada la carretera, una vía que se construyó hace 40 años con otras especificaciones técnicas para soportar otro tipo de carga, y hoy tienen que verse abocada a esta realidad. Claro, está fluyendo la locomotora minero-energética que le trae dividendos a las multinacionales que nos explotan, pero no hay claridad frente al gobierno nacional de cuál va a ser la inversión que tiene que hacerse en este carreteable. En el Plan Nacional de Desarrollo, los parlamentarios del Huila nos ocupamos de incluir la doble calzada Espinal, Neiva, Pitalito, Mocoa, pero hoy las inversiones que se han hecho y que se han anunciado tienen que ver con otras regiones del país y no con esta carretera. Las pocos anuncios que se han hecho tienen que ver con concesiones a 20 o a 30 años, es decir, para establecer seguramente más puntos de peajes, para hacer unas reparaciones o adecuaciones de esta vía, pero nada se ha dicho de la destrucción. Súmele a eso otra dificultad enorme. La locomoción está totalmente detenida. Anteriormente, para moverse entre la movilidad desde Pitalito hacia Neiva eran 2 horas y media. Hoy son 5 horas. Se enrutan 20 o 30 tractomulas y no hay quien las pueda sobrepasar. Posible. Y quienes se han atrevido a hacerlo han pagado las consecuencias con su propia. Ya hemos tenido varios muertos. Este es un tema grave que en el departamento del Huila tendremos que ir desde el Congreso de la República que enfrentar para inclusive tomar acciones de hecho, porque no podemos permitir que esto se siga dando con costos para la vida humana, con dificultades para poderse movilizar los huilenses de uno u otro hacia otro sector y con la evidente situación de que se nos está acabando totalmente la carretera y no hay anuncios de inversiones en el corto plazo. El tema del Quimbo. Es una represa que se está construyendo entre varios municipios como Gigante, y Garzón y otros más, pero lo hemos visto, digamos que en forma destacada usted en contra de este proyecto por las características de pronto que ha tenido en la, digamos, negociación equivocada de las tierras, un desplazamiento masivo de miles de familias que están perdiendo su oportunidad agrícola también. ¿Cuál es su posición, representante? Mire, en países desarrollados, obviamente la generación de energía se da a través de las hidroeléctricas también, o otros sistemas, pero las hidroeléctricas, digamos, son aceptados en el medio de la infraestructura. Pero en donde se desarrollan esos proyectos, tienen que llegar acciones positivas para esas comunidades. Aquí ha sido todo lo contrario. Yo tengo la fortuna y puedo mirar a los huilenses a los ojos y decirles que primero yo no llevé a presentar a los señores dirigentes, directivos de la multinacional Engesa, que los pasearon por todo el departamento presentándolos como los grandes actores y redentores de la economía de nuestro departamento, y eso lo hicieron infortunadamente algunos dirigentes políticos del departamento del Huila. Conestaron y coadyuvaron y hasta última hora estuvieron de alguna manera seduciendo e induciendo a las comunidades para que entraran en negociaciones con esta multinacional. ¿Qué tenemos hoy? Primero, un cambio de la cultura y de la dinámica económica de esta vasta región del departamento del Huila, que era por tradición agrícola y pecuaria y que abastecía buena parte del mercado nacional. Hoy tuvieron que las mejores tierras que ser inundadas. Miles de familias campesinas que de un día para otro se encontraron con que ya no tienen una actividad cómo desarrollarse ni desempeñarse. Hubo unas agendas de concertación entre las comunidades y el gobierno departamental y la dirigencia que se plasmaron en unas actas y a partir de esas actas de concertación se expidió una licencia ambiental que después cambiaron acá en un cuarto frío en la ciudad de Bogotá, cambiaron totalmente los términos, perjudicando a la comunidad.
unas inversiones que tenían que hacerse en compensaciones forestales, que yo siempre discutí. ¿Por qué tienen que hacerse una compensación forestal alrededor de la represa en bosque seco tropical? Los expertos dicen que es muy buena idea, que para mantener el ecosistema, pero por Dios, lo que se tiene que resguardar es el flujo de agua para una represa que van a utilizar, y lo que nosotros pedíamos era que se hiciera una inversión en compensaciones ambientales aguas arriba y con sus afluentes del río de la Magdalena, de la represa hacia arriba, que comprendiera los municipios de Altamira, de Timaná, de Pitalito, de San Agustín, de Palestina, de Isnos, que son los que surten finalmente la fuente hídrica que va a alimentar la represa. Nada de eso se ha cumplido y finalmente están embolatados en anuncios y en promesas, pero las obras se siguen desarrollando. Es totalmente desagradable ver el panorama, cómo se ha deteriorado el ambiente, totalmente revolcada la montaña, deforestado, y sobre todo ver a la orilla de las carreteras a cientos de familias que están reclamando soluciones de esta multinacional, que de manera arrogante no da respuestas de ninguna manera. Usted ha adelantado ciertas iniciativas de acompañamiento de vías terciarias, de vivienda, de interés social, de proyectos importantes para algunos municipios. ¿Cuáles son? Sí, hemos venido haciéndolas, y es cierto. Yo tengo la fortuna de haber ejercido como concejal y como diputado en mi departamento y ahora como congresista, y se repite siempre la historia. Los concejales o los diputados o los congresistas aprobamos los planes de desarrollo, incorporamos en esos planes muchas iniciativas propias, aprobamos los recursos y hacemos que se tramiten los recursos con los cuales se van a financiar, pero finalmente quien corta la cinta será el alcalde, el gobernador o el gobierno nacional, en este caso de los ministros o el presidente de la República, y poco se nos reconoce a los congresistas lo que logramos impulsar. Sin embargo, de manera puntual, hemos venido para municipios del centro del departamento, para el sur y para el suroccidente, impulsando unos proyectos puntuales de vías terciarias, esto es a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República, por efectos de la ola invernal, unos recursos que ejecutan directamente las administraciones municipales. Dicho sea de paso, los alcaldes municipales cada vez se ven más asfixiados, porque este es un estado centralista, y lo que se dio en la Constitución del 91 de a pocos y de a retazos se ha ido reversando y se ha ido volviendo otra vez totalmente centralizado. Tengo que decir una cosa en este momento: los parlamentarios del Huila sin excepción, pero de manera vehemente y particular yo, Carlos Augusto Roa, no aprobamos el proyecto de acto legislativo con el cual se recortaron o se redistribuyeron las regalías, que para el caso del Huila fue un recorte sumamente grave y que dejó a los municipios en unos recursos que ejecutaban directamente para el tema del mantenimiento de las vías, por ejemplo, para el tema de la salud, de los restaurantes escolares. Entonces los alcaldes están totalmente asfixiados. Yo no voté ni el acto legislativo ni voté la ley reglamentaria. Algunos colegas en unas, digamos, entre comillas, negociación con el gobierno nacional por algunos recursos para el departamento lo votaron, pero conmigo es blanco-negro. Si nos quitaron los recursos, yo no tendría por qué después venir a padrinar esos otros proyectos. Y por eso nos toca hacer la gestión entonces ahora directamente con el gobierno nacional, y allí hemos estado también impulsando unos proyectos para la adecuación y construcción de puestos de salud o de hospitales de nivel 1, para la cementación de vías urbanas, para la construcción de escenarios deportivos, y haciendo el acompañamiento a los alcaldes en todo lo que tenga que ver con la gestión de los recursos, en seguridad ciudadana, en cámaras de vigilancia, en equipamiento para la fuerza pública, en conseguir recursos. Por ejemplo, el acuerdo que se hizo con los cafeteros fue un tema que tenemos nuestro sorbo de café amargo, porque nosotros en el Congreso de la República hicimos 3 debates liderados por los congresistas del Huila, tanto en Cámara como en Senado, e hicimos el acompañamiento y la exigencia al gobierno nacional para que se fijara un precio de sustentación y para que se le entregara el alivio a las deudas cafeteras a través de Finagro o a través del mismo Banco Agrario. Toda esta gestión que nosotros hacemos a veces no es reconocida por actores políticos que se camuflan, digámoslo de alguna manera, entre comillas, en mostrarse como dirigentes comunitarios en contra de la clase política y qué sé yo, pero ellos que tienen su propio interés político, claro, y que están buscando pescar en río revuelto. Pero nosotros, y tengo la tranquilidad de conciencia, hemos hecho nuestra gestión, tengo claro por qué soy congresista, tengo claro que hago escuchar mi voz con vehemencia
en el Congreso de la República en defensa de los intereses de mi departamento y no me conformo con las migajas que se caen de la mesa del presupuesto nacional, por eso confronto duramente. Ahora me toca duro, soy el vocero del partido, tendré que recoger el pensamiento de todo un partido, pero no puedo renunciar a mi pensamiento como parlamentario que soy. Representante, gracias. A usted muchas gracias por la invitación y a mis paisanos en el departamento del Huila un gran abrazo, un gran saludo. Es el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Carlos Augusto Rojas, ahora vocero del Partido Conservador y miembro también de la Comisión Primera, la Comisión de Paz y Derechos Humanos. Muchas gracias a él y en una próxima oportunidad tendremos a otro gran protagonista acá en Cámara y sus regiones para que hable de todos estos detalles de la gestión legislativa en las regiones y de su trabajo político también en los territorios. Gracias.